Buenas tardes, compañeros y doctora. Nosotros somos el grupo número 1 y venimos a exponer sobre las técnicas antiguas y modernas para hacer análisis y diagnósticos en parasitología. Mi nombre es Erlinda Bonilla y les voy a empezar a hablar sobre un examen general de ese, la microscopía de parasitología. Entre lo que les estaré hablando, hablaremos de un general de heces, técnicas de concentración, técnicas de coloración, inmunofluorescencia. Como una breve introducción, vamos a decir que el análisis de muestras fecales es una herramienta fundamental en el diagnóstico de diferentes enfermedades gastrointestinales e infecciones parasitarias. Es por lo tanto que es un complemento necesario para llevar así a cabo un tratamiento oportuno. Entre las técnicas que se utilizan para tal efecto están los métodos directos, en los cuales se identifican a los parásitos o fase parasitaria en producción biológica del paciente y que se conocen como exámenes general de ese. Otra técnica son las que se llevan a cabo de forma indirecta como de los parásitos, como ser las técnicas de inmunológicas y también técnicas moleculares. Al hablar de un examen general de heces, ese es el estudio de las materias fecales. Es un método simple, también no es costoso y es el examen que se hace por elección de rutina que mandan a realizar los médicos cuando un paciente llega con dolores abdominales, con diarrea, hasta con sangrados, puede ser para visualizar que si es una infección por parásitos o algo gastrointestinal. Este examen consta de dos etapas, una macroscópica en la que visualizamos el color, la consistencia, si hay moco, si hay sangre y si hay parásitos adultos. También hay una etapa microscópica en la cual se utiliza solución salina y también se utiliza Lugol, en la cual en esta etapa lo que hacemos nosotros es tomar un poco de muestra, este, la, 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 este, lo homogenizamos porque en varios lados con el palillo para que sea un buen diagnóstico. Entonces le echamos una gota al, al porta, le echamos una gota de solución salina y una de Lugol, en la cual mezclamos y vamos al microscopio y visualizamos en solución salina para ver los movimientos de los trofozoitos, como ser Pentatrichomonas hominis, y en solución salina, en Lugol, vemos los parásitos. ¿Cuál es la importancia de este examen? Este examen es sumamente importante porque nos ayuda a dar diferentes diagnósticos, como ser cuando hay diarreas que duran varios días y no se sabe cuál es la causa. Entonces le mandan a hacer si se trata de algún parásito o se trata de alguna infección y así darle el tratamiento necesario. También si el paciente tiene sangre o melena, también si tiene hay mucosidades como ser moco, mucho moco, para ver si es algo bacteriano o algo viral, ¿verdad? También porque el paciente tiene mucho dolor abdominal persistente y así llega al diagnóstico que puede ser una parasitemia que tenga el niño o el adulto. Al hablar de la organización y metodología, nos estamos enfocando más que todo en la parte macroscópica, ¿verdad? Esta vamos a clasificar según su consistencia en 3 lugares las heces. Como primer lugar vamos a trabajar las heces líquidas diarreicas con moco y sangre. En segundo lugar, las heces blandas y en tercer lugar, las formadas y duras.
Cabe recalcar que cuando nos llegue una boleta tenemos que tener el debido cuidado que esta orden tenga el mismo nombre del frasco, esté rotulado bien, tenga los mismos datos y así para poderla trabajar, sino poderla rechazar. También en el aspecto macroscópico, nosotros vamos a ver el tipo de color de las heces, como lo había mencionado, va desde color café, verdes, amarillos, rojos, negros. En la consistencia también podemos tener heces que sean pastosas. En el moco puede estar ausente o presente. También puede haber presencia de sangre. Este se informa como ausente o presente. Y también si hay gusanos o porciones de ellos se reportan. Al hablar de la escala de S de Bristol, es una escala que se desarrolló en 1997 como una herramienta para la evaluación clínica. Esta consiste en 7 tipos de S según esta tabla, en la cual nos ayuda para saber y se utiliza para saber el diagnóstico del tipo del estreñimiento, la diarrea y también para diagnosticar el síndrome del intestino irritable. En esta escala, como vemos en la etapa 1, en el tipo 1 hay trozos duros separados que pasan con dificultad. Este es importante porque destaca un estreñimiento. En el tipo 2 es como una salchicha compuesta de fragmento. Es estreñimiento pero ligeramente. En el tipo 3 con forma de morcillas con grietas en las superficies. Esta es unas heces normales. El cual 4 como una salchicha o serpiente lisa y blanda. Esto también es normal. La 5 que son trozos de masa pastosa con bordes definidos. Esto es por falta de fibra. En el tipo 6, estos son fragmentos pastosos con bordes irregulares. Es una ligeramente diarreica. Y en el tipo 7, que es de tipo acuoso, sin pedazos sólidos, totalmente líquida, este es importante porque se está tratando de una diarrea. Ya en el examen microscópico podemos encontrar diferentes estructuras en las cuales unas son de tipo normales y las otras tipos anormales porque pueden causar enfermedad. Entre las estructuras normales que podemos encontrar es como decimos nosotros, si conocemos lo normal, vamos a identificar lo que no es normal. Es mucho más fácil reconocerlo. Porque es importante al encontrar estas estructuras normales porque se pueden confundir con ciertos parásitos, como ser las células vegetales, en las cuales los podemos confundir. Aquí pueden ver, en los cuales estas poseen una pared gruesa de celulosa refráctil y posee diferentes formas y tamaños. A veces tienen formas redondas y en su interior poseen un contenido irregular de gránulos refringentes, generalmente que son de color incolora, pero cuando se agrega lugol se colorea. Frecuentemente se pueden ser confundidas con huevos de helmintos. Las levaduras son importantes y es frecuentemente se encuentran en las heces, ya que poseen diferentes formas y algunas presentan en forma de yema. Cuando su presencia es abundante es importante reportarla, o cuando hay presencia de hifa siempre hay que reportarla porque ya esto viene siendo algo patógeno y que puede estar colonizando el intestino y estar ocasionando esa diarrea que presenta el paciente. Aquí también observamos fibras musculares que son fibras de carne que no han sido completamente digeridas y son de forma irregular, pueden estar redondeadas, con estriaciones hay de varios grados. Y el polen. El polen es importante porque este se puede confundir con huevos de helmintos. Este posee una pared
externa estriada y gruesa. Si alguien lo miraría, podría decir que es un huevo. Por eso es la importancia de reconocer lo que es normal con lo que no es normal. Bueno, en las estructuras anormales que podemos encontrar en el examen general de heces están los cristales de Charcot-Leyden, en los cuales son productos de la degeneración de eosinófilos y se encuentran generalmente asociados a infecciones parasitarias. Estos cristales poseen una forma característica de rombo, son alargados y refringentes. También eritrocitos podemos verlo aquí. Observarlos son células pequeñas en forma de disco, redondeadas, refringentes y de pequeño tamaño, y no se observan contenido en su interior, que es lo que vamos a diferenciar con los leucocitos, y se encuentra frecuentemente en heces disentéricas. También podemos encontrar parásitos, que estos van desde protozoos, que pueden ser quistes, trofozoitos o quistes o helmintos, como ser huevos, larvas, porciones o adultos. También podemos observar leucocitos, que son células inflamatorias frecuentemente asociadas a infecciones bacterianas. En algunas de ellas se observan núcleos y pueden ser confundidas con trofozoitos de amebas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las técnicas de concentración. Estas tienen como su finalidad es aumentar el número de parásitos en el volumen de materia fecal que se examina microscópicamente mediante procedimientos de sedimentación o flotación. En el materia concentrado se encuentran más parásitos que en el resto de las materias fecal. Vamos a hablar sobre el método de Ricci, técnicas de flotación por Chiter y flotación con sulfato de zinc. Bueno, vamos a hablar sobre el método de Ricci. Es el procedimiento más utilizado para concentrar quistes de protozoo, huevos y lavas de helmintos. Se basa en la concentración de quistes y huevos por sedimentación mediante la centrifugación, con la ayuda de formol y éter, para separar y visualizar los elementos parasitarios. El éter permite liberar las formas parasitarias de las grasas en la muestra por diluciones de estas, y el formol fija las estructuras parasitarias. Esta técnica ha sufrido modificaciones. Una de ellas es el uso de acetato de etilo, que se usa para extraer los residuos y las grasas de las heces y llevar los parásitos al fondo de la suspensión. ¿Qué parásitos vamos a identificar en este método? Podemos identificar Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Rodontolepis nana, Blastocystis hominis, Giardia intestinalis, entre otros. Bueno, vamos a hablar sobre la técnica de flotación por Chiter. Esta es una técnica que se basa en la flotación de quistes o quistes y huevos de parásitos en una solución con azúcar con mayor densidad que ellos. Es un método efectivo, barato, para concentrar y recuperar estos elementos en heces. Sirve para diagnóstico de isosporiasis en el laboratorio, para encontrar quistes de Cryptosporidium sp y Cyclospora cayetanensis, entre otros. Su fundamento se basa en la propiedad de las soluciones de mayor densidad para hacer flotar así estos elementos que son menos densos. Los parásitos flotan y los residuos se mantienen en el fondo del tubo. Bueno, vamos a hablar sobre el método de flotación con sulfato de zinc. Como fundamento, es concentrar los huevos de ciertos helmintos y quistes de protozoos cuando las infecciones son muy leves y no se detectan en preparaciones directas. En este método, la materia fecal se diluye en un líquido de alta densidad y los parásitos, que son más livianos, van hacia la superficie. Bueno, vamos a hablar sobre las diferentes coloraciones. Estos métodos en los cuales se obtienen detalles morfológicos más exactos y permiten
efectuar diagnósticos de especies con mayor seguridad. Entre las tinciones vamos a hablar sobre la tinción de Ziehl-Neelsen modificada, hematocilina férrica de Heidenheim y tinción de coloración tricómica de Wetling. Bueno, está la hematocilina férrica de Heidenheim. Esta técnica ha sido clásica para la tinción de protozoos intestinales, especialmente amebas, pues resalta la morfología nuclear, características muy importantes para la clasificación de género y especie. Esta tinción se obtiene de la hemateína oxidada obtenido de una planta leguminosa a la cual se le agrega sulfato de amonio férrico. De esta manera se obtiene un colorante básico, la hematocilina férrica, que se utiliza en los procedimientos de coloración de una manera regresiva, que primero se coloca en exceso y luego se decolora hasta el punto necesario para que se observe la morfología de los protozoos. Esta técnica de Heidenheim se ha hecho modificaciones para abreviarla. Los reactivos utilizados son los siguientes: fijador, que es un alcohol etílico al 95%. También hay un fijador PBA que se prepara, un alcohol yodado que se obtiene mezclando cristales de yodo con alcohol al 70%, un mordiente que se prepara una solución al 5% de sulfato férrico, amoníaca, y también el colorante hematocilina, que tiene etanol, agua destilada, y un decolorante que se utiliza el mismo mordiente, que se diluye en agua destilada entre el 0.5 y el 2%. También se preparan las placas delgadas de las materias fecales, en el cual vamos a estudiar. Aquí podemos observar una Diantomoeba fragilis en esta tinción. Vamos a hablar sobre la tinción del Ziehl-Neelsen modificado. Esta es una técnica en la cual es una tinción de ácido resistente que se basa en la capacidad de ciertos microorganismos, como ser los quistes de parásitos intestinales, de retener el colorante fuerte que es el carbonfucina, incluso después de ser tratado con un decolorante ácido, en lo cual en esta tinción vamos a poder teñir Cristosporidium, Cystospora y Ciclospora. ¿Qué hace? El carbonfucina penetra la pared gruesa y cerosa de los ooquistes ricas en lípidos, teñiéndolos de un color rojo intenso. Luego, la decoloración del ácido débil, generalmente ácido sulfúrico diluido o alcohol ácido débil, elimina la tinción de estos elementos que no son ácido alcohol resistente. La contratinción, que habitualmente es el azul de metileno o verde malaquita, tiñe de azul o verde el fondo y la materia fecal, permitiendo resaltar los ooquistes teñidos de color rojo. Como resultado, los ooquistes ácido o alcohol resistentes se observan de un color rojo brillante sobre un fondo azul o verde claro. Como importancia es principalmente, como lo dije, para visualizar quistes de coccidios intestinales como ser Cryptosporidium sp, Cyclospora cayetanensis y Cystospora belli, como lo podemos visualizar aquí, que en el fondo se miran de color rojo. Bueno, este es un procedimiento que utiliza muestras de heces o frotis fecales que se untan permanentemente para facilitar la detención e identificación de quistes y trofozoitos. Es muy sencillo, por lo cual permite detectar pequeños protozoos que no se detectan durante un general de heces. El sartén de tricomas de Wetling es una tinción que es modificada del procedimiento original de Gomori para tejidos. La técnica es sencilla y se realiza rápidamente. Se produce un frotis con tinción uniforme de protozoos intestinales, levaduras, artefactos y células. La muestra de heces utilizadas es fresca, que se fija en alcohol
polivinílico, PVA, o se conserva con acetato de sodio, ácido acético, formalina, SAP, en los cuales esta tinción vamos a observar los trofozoitos y quistes de protozoos. El citoplasma de los trofozoitos se tiñen de color azul verdoso o violeta claro, y los quistes aparecen más morados. Se pueden identificar la presencia de levaduras, como lo había dicho, glóbulos rojos también, polimorfos, macrófagos y teñidos de color rojo. Los núcleos y los cuerpos de inclusión también se tiñen de color rojo con una matriz púrpura. En el fondo se tiñe de color verde, mostrando un gran contraste con el de los protozoos. Las moléculas de glucógeno se disuelven mediante los disolventes tintoriales y aparecen de claras como el organismo. ¿Cuáles son las limitaciones? Los huevos y larvas del mintos no se pueden teñir de forma permanente con esta tinción, y para identificar y examinar los protozoos, la tinción requiere de un gran aumento y bajo inmersión en aceite. Algunas morfologías de los protozoos pueden perderse o pasar desapercibidas. Algunos protozoos no pueden identificándose usando esta tinción, como ser Cryptosporidium parvum o Cyclospora cayetanensis. Vamos a hablar sobre la inmunofluorescencia en parasitología. Este es muy importante porque se usan anticuerpos fluorescentes para detectar antígenos específicos. Existen dos tipos de inmunofluorescencia: inmunofluorescencia directa e indirecta. La inmunofluorescencia directa detecta antígenos parasitarios directamente con anticuerpos marcados. Y como ejemplo de ello podemos decir que se pueden detectar quistes de Giardia intestinales o quistes de Cryptosporidium. Y en la inmunofluorescencia indirecta detecta complejos antígeno-anticuerpo usando un antígeno secundario marcado. Esto puede ser muy importante para estudios de investigaciones como ser de Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium sp. Este, Estas técnicas son muy útiles también porque son cruciales en escenarios donde se requiere hacer una confirmación rápida, cuando el paciente tiene inmunocomprometido. Son pacientes inmunocomprometidos y tienen brotes epidémicos de Cryptosporidium o Giardiasis. Y con esto finaliza mi presentación. Como conclusión, podemos decir que la combinación de todas estas técnicas microscópicas, métodos de concentración, coloraciones diferenciales e inmunofluorescencia mejoran significativamente la capacidad de diagnóstico en el estudio de parásitos intestinales, y así se le puede dar al paciente un resultado más confiable y preciso y mejor tratamiento. Y aquí está la bibliografía que utilicé durante esta presentación, y sigue mi compañera. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Kirrington y yo les voy a hablar sobre el cultivo fecal. Como introducción, tenemos que las técnicas de cultivo fecal son fundamentales para el diagnóstico de infecciones parasitarias intestinales, ya que permiten la identificación de parásitos que no siempre son evidentes en las muestras fecales. A continuación, se describe algunas de las técnicas más utilizadas en el laboratorio clínico. Una de ellas es la técnica de Harada-Mori, que esta técnica se basa en la concentración de larvas. Esta técnica se fundamenta en el embrionamiento y separación sobre papel filtro, y su principal utilidad es en el diagnóstico de larvas de nemátodos, especialmente de Strongyloides stercoralis y Asilomostoma spp. Vamos a hablar cómo se hace el procedimiento de Harada-Mori. Para ello, los materiales que necesitamos es un tubo de ensayo, tiras de papel filtro, agua destilada o solución salina estéril, muestra de heces frescas, pinzas estériles. Bueno, como primero, se usa una tira de papel filtro limpio de 15 centímetros de largo
y 4 de ancho. Colocamos una pequeña porción de heces en una de los extremos de la tira, aproximadamente a 2 centímetros del borde. Luego de ello, agregamos 1 a 2 ml de agua destilada o solución fisiológica en el tubo. Luego introducimos la tira dentro del tubo de forma vertical, dejando el extremo con heces hacia arriba y otro extremo sumergido en el agua, sin que la muestra toque el agua directamente. Luego de hacer eso, tapamos el tubo y colocamos en posición vertical a temperatura ambiente de 25 a 28 grados durante 5 a 7 días. Luego de que haya sido incubado, extraemos una gota del fondo del tubo, el sedimento, lo pasamos en el portaobjeto y observamos al microscopio larvas filariformes o rhabditoides. Para Harada mori, el tipo de muestra que se usa son las heces frescas. Para diagnósticos, importancia de diagnóstico, tiene una mayor sensibilidad. Este método permite detectar infecciones que pueden pasar desapercibidas con técnicas coproparasitoscópicas tradicionales, especialmente en casos de baja carga parasitaria. Detección de larva viva, a diferencia de otros métodos que se enfocan en huevos, Harada mori favorece la identificación de larvas, lo cual es clave para diferenciar entre especies morfológicamente similares. Diagnóstico en fases tempranas. Es útil para detectar infecciones en sus etapas iniciales, cuando la larva aún no han madurado completamente y no se encuentran en grandes cantidades. Prevención de complicaciones. Un diagnóstico temprano de Strongyloides stercorali, por ejemplo, puede prevenir el desarrollo de síndrome de hiperinfección, que puede ser grave o incluso fatal, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Epidemiología y salud pública. En zonas endémicas, el método Harada mori contribuye a la vigilancia epidemiológica y al diseño de estrategias de control de enfermedades parasitarias. Parásitos que se pueden detectar con estas técnicas, una de ellas y una de las principales es Strongyloides stercoralis. Esta libera larvas rhabditoides en las heces que pueden madurar y ser fácilmente reconocibles tras la incubación. Su diagnóstico es difícil con métodos tradicionales, por lo que Harada mori es especialmente valioso en este caso. También detectan Acyclostoma duodenales y Necator americano, que ambas son helmintos hematomófagos, causantes de aquilostomiasis. Estas eliminan huevos en las heces que al incubarse en el papel filtro desarrollan larvas filariformes que migran al agua. Harada mori permite diferenciar sus larvas con mayor precisión. También detecta Trichostrongyloides spp, que son nematodos que también eliminan huevos embrionados en las heces. Estas son, o sea, no son comunes en humanos porque es en animales, pero puede detectarse con este método, sobre todo en zonas rurales o en personas en contacto con animales. Vamos a hablar sobre medios de cultivo para entamoeba histolítica. Una de ellas es el medio de Boula, que es un medio bifásico, tiene una fase sólida, que es coágulo de huevo, y una fase líquida, que es un medio nutritivo enriquecido. Para la preparación de la fase sólida, materiales que necesitamos es un huevo fresco, tubos de ensayo y baño María. Rompemos el huevo y batimos la clara y la yema. Colocamos 1 a 2 ml en tubo estéril y lo vamos a cocer en baño María a 80 a 90 grados hasta que se coagule, y este dura aproximadamente como 15 a 20 minutos. Lo dejamos enfriar. Y en la fase sólida, los componentes que tiene es solución salina, extracto de hígado o peptona, glucosa, suero bovino al 10 o 20%.
Para preparar, mezclamos todos los componentes en condiciones estériles y almacenamos a refrigerar. Para la siembra, añadimos 2 a 3 ml para el montaje, añadimos 2 a 3 ml de la fase líquida al tubo y el coágulo ya frío. Y evitamos agitar. Luego de ello, para la siembra colocamos una pequeña porción de heces frescas sobre el coágulo, tapar el tapón con algodón o tapa floja. Lo llevamos a incubar a una temperatura de 37 grados durante 48 a 72 horas en condiciones anaerobia o microaerofilia. Luego de que haya pasado el tiempo de incubación, tomamos una gota del líquido y observamos al microscopio en fresco. Otro de los métodos es el método de Robinson, este también es bifásico y este se utiliza para el aislamiento y cultivo de entamoeba histolítica. Esta también tiene una fase sólida y una fase líquida, que en la sólida tiene coágulo de huevo y en la fase líquida tiene un medio enriquecido con antibióticos. Este medio se utiliza para entamoeba histolítica, para cultivos de entamoeba histolítica y entamoeba dispar. Permite el crecimiento selectivo de muestras contaminadas gracias a los antibióticos. Y las composiciones que tiene la fase sólida tiene un huevo batido cocido a baño María, y en la fase líquida tiene solución salina, extracto de hígado, peptómana, glucosa, suero bovino y antibióticos comúnmente como la penicilina y estreptomicina. Para la preparación del coágulo de huevo, colocamos 1 a 2 ml de huevo batido en el tubo estéril, cocinamos al baño María hasta formar el coágulo, lo dejamos enfriar y en la fase líquida mezclamos sales, extracto de hígado, suero, glucosa y los antibióticos. Esterilizamos por filtración si lleva suero. Vertimos sobre el coágulo frío 2 a 3 ml por tubo. Para la siembra agregamos una pequeña porción de muestra fecal sobre el coágulo, no lo agitamos, tapamos con algodón o tapa floja. Luego de ello lo llevamos a incubar a 37 grados, a 37 grados Celsius con un tiempo de 48 a 72 horas en condiciones anaerobias. Para la lectura, sacamos una gota de líquido y identificamos trofozoitos móviles. Para medios de cultivo para Giardia intestinal está el medio diamante o también como TYIS33, que es un líquido enriquecido axénico. Se usa para el cultivo de trofozoitos de Giardia intestinal y su composición tiene tripticasa, extracto de levadura, suero bovino al 10%, glucosa, fosfato de potasio, cloruro de sodio, ácido ascórbico, sales de hierro, cisteína y agua destilada. Para su preparación mezclamos todos los componentes en condiciones estériles. Se ajusta el pH a 6.8 a 7 y almacenamos en refrigeración hasta su uso. Para la siembra, inoculamos directamente con una pequeña porción de muestra fecal o con trozozoitos recuperados. Luego de ello se lleva a incubar a temperatura de 35 a 37 grados Celsius a un tiempo de 48 a 72 horas en condiciones anaerobias facultativas. Una de las ventajas que tiene este medio es que permite el crecimiento rápido y abundante de trozozoitos. No necesita flora bacteriana. Otro de los medios que tenemos es la PHPS, que esta también es un líquido enriquecido axénico y su composición tiene papa cocida, extracto de hígado de res, peptona, suero bovino al 10%, sales, glucosa, cistina y agua destilada. Para la preparación de este medio se cose las papas y se filtra el extracto. Se mezcla el extracto de hígado, la peptona
suero y demás componentes, se esteriliza por filtración y se almacena en refrigeración. Para la siembra se inocula directamente con muestras fecales o cultivo. Luego de ello lo llevamos a incubar a temperatura de 37 grados Celsius a un tiempo de 48 a 72 horas en condiciones anaerobias. Medios de cultivos que se usan para estrongiloides estercolares está el agar nutritivo y agar nutritivo con carbón activo. El agar nutritivo es un medio sólido, no selectivo, pero se puede adaptar para parásitos. Se usa para el diagnóstico de estrongiloides estercoralis mediante la observación de larvas filariformes o rhabditoides que migran desde la muestra fecal al medio. La composición de este medio es que tiene peptonas de 5 gramos, extracto de carne 3 gramos, agar de 5 gramos, agua destilada, un pH de 7 y cloruro de sodio 5 gramos. Para preparar, se disuelve los ingredientes en agua destilada, esterilizar en autoclave por 15 a 20 minutos. Verter en placas Petri estériles, dejar solidificar y guardar en refrigeración hasta su uso. Para la siembra, colocamos una pequeña cantidad de muestra fecal en el centro de la placa con agar. Cubrir y sellar la placa para evitar contaminación y desecación. Luego de ello lo vamos a incubar a 28 a 30 grados Celsius durante 2 a 5 días. Las ventajas que tiene este medio es que son muy sensibles para estrongiloides estercoralis y tiene buena alternativa cuando la carga parasitaria es baja. Para el carbón activo, añadimos a 0.5 a 0.1 gramos de carbón activo en el agar nutritivo. Mezclar bien antes de verter en placas Petri, dejar solidificar en condiciones estériles. Para la siembra colocamos una pequeña porción de materia fecal en centro de la placa. Después de ello lo llevamos a incubar de 3 a 5 días a 28 a 30 grados Celsius. Revisamos diariamente por la presencia de larva migrando. Como conclusión, las técnicas de cultivo fecal son esenciales para el diagnóstico preciso de infecciones parasitarias intestinales, permitiendo la identificación de parásitos que no siempre se detectan mediante métodos convencionales como la microscopía directa, aunque métodos como el cultivo para entomoebas histolítica, Giardia y el mitos como Ascaris lumbricoides siguen siendo fundamentales. El avance de nuevas tecnologías ha mejorado significativamente la precisión y rapidez del diagnóstico. Esta es la bibliografía utilizada. Y eso es todo. Gracias por su atención. Los dejo con mis compañeros. Hola, mi nombre es Eduardo Marcelo Velázquez, interno en la pasantía de parasitología. El día de hoy vamos a hablar de lo que son técnicas de tipo inmunológicas para la detección y de enteroparásitos en lo que son los diferentes tipos de poblaciones etarias. El día de hoy pues, vamos a indagar en todo lo que son técnicas inmunológicas que por lo general están desarrolladas para una detección más hábil de lo que son ese tipo de enteroparásitos y cuáles afectan a lo que es el humano. Vamos a hacer lo que es una introducción a lo que son las técnicas inmunológicas como tal que nosotros podemos utilizar en el día a día en nuestros laboratorios asignados para la detección de enteroparásitos. Estas técnicas inmunológicas que nosotros vamos a utilizar pues pueden detectar tanto antígenos como anticuerpos específicos. El antígeno como tal pues sería la presencia o ausencia de lo que es el enteroparásito o algunas toxinas que ese mismo puede producir, o anticuerpos se pueden dar en una fase inmunológica más tardía, en donde el hospedero ya haya producido anticuerpos específicos contra el parásito como tal.
Vamos a ver que estas técnicas son claves para un diagnóstico preciso de infecciones parasitarias. En este caso, cuando metodologías anteriores han fallado, como el examen general de heces o metodologías para recuperación de algunos helmintos o otro tipo de parásitos que nosotros podamos encontrar. Vamos a ver que esto nos va a ofrecer un poco mayor sensibilidad y especificidad que los métodos convencionales anteriormente mencionados. Vamos a ver que estos se utilizan cuando el parásito no se detecta fácilmente en muestras. Muchas de las veces pasa que si nosotros como laboratorio no tenemos lo que son este tipo de muestras, este tipo de técnicas inmunológicas que podemos utilizar, los médicos optan a algo un poco más tradicional que es el seriado. En este caso, nosotros obtener estas técnicas que nosotros podemos utilizar para la detección de los enteroparásitos, vemos una facilidad en que el médico ya no tenga que recurrir a estos métodos un poco más toscos, pero que todavía sirven y que aumentan la sensibilidad. Nada más que aquí es un proceso un poco más rápido. Nos dice que nos va a permitir el diagnóstico en fases tempranas o asintomáticas del paciente. Muchas de las veces pasa que los pacientes, pues en fases tempranas de lo que es la infección, pues ellos no detectan que están enfermos ni que están pasando una infección parasitaria, ya que por lo general estas no son tan agudas como deberían de ser. Esto también se utiliza para dar seguimiento a los tratamientos de los pacientes, a ver cómo está la carga parasitaria. Y esto pues se emplea en laboratorios clínicos, así como nosotros, pero también en estudios epidemiológicos de la población. Pasando a lo que son las técnicas como tal, vamos a ver una que prácticamente es el día a día en la parte de inmunología y bioanálisis. Vamos a ver la ELISA, la técnica de ELISA en la detección de enteroparásitos. Pues como ya bien nosotros sabemos, es una técnica basada en la unión antígeno o anticuerpo, dependiendo de lo que estemos buscando. Esta por lo general utiliza una enzima unida al anticuerpo o al antígeno. Todo va a depender del enfoque que nosotros como microbiólogos le queramos dar o es un poco más eficaz para el paciente dependiendo de lo que nos ordene el clínico en este caso, a qué vamos a ir orientados o de qué sospecha él principalmente en el caso de una infección parasitaria. Vamos a ver que la reacción por lo general va a generar un cambio de color medido por espectrofotometría. Por lo general, en este caso la sensibilidad es bastante alta y la especificidad también. Todo dependerá del tipo de ELISA que tengamos y en este caso, pues a mayor concentración, pues mayor va a ser la reacción o el cambio de color según el viraje de la concentración de que esté presentando la muestra del paciente. Vemos que existen pues diferentes tipos de formatos. ELISAs directas, indirectas, de tipo sándwich y por lo general también de competencia. Vemos que es muy sensible y fácil de la automatización. En este caso, una de las ventajas principales es que los pacientes, nosotros podemos realizar variedad de pacientes, o sea, una cantidad bastante grande de pacientes. Este también es ideal en tamizajes masivos. Con esto me refiero a que no solo vamos a ir haciendo paciente por paciente, sino que podemos tamizar muchos pacientes y en este caso ver si el paciente pues presenta o no la infección. Y aquí vemos un claro esquema de las ELISAs directas donde nosotros buscamos lo que es el antígeno. O sea, buscamos la presencia de lo que es el enteroparásito como tal en lo que es nuestro hospedero. En las indirectas, pues buscamos la presencia de los anticuerpos que tenga el paciente o haya desarrollado. También tenemos la de sándwich, que es la para la captura de lo que es lo que vamos a estar buscando. Y tenemos la ELISA tipo competitivo. Más adelante vamos a ver lo que es la aplicabilidad de esta misma. Ahora tenemos lo que es la aplicación para los diferentes parásitos intestinales. La importancia diagnóstica, pues ideal para detectar en etapas tempranas lo que es la infección por parásitos, en este caso sin evidencia microscópica, que nosotros no encontremos ningún parásito, pero que aún así el clínico sospeche de la presencia de una infección parasitaria, guiándose por la clínica o por otros exámenes complementarios inherentes al área de parasitología. Vamos a ver que los tipos de muestras va a depender directamente de lo que es el fabricante o según nuestro criterio también vamos a ver que las muestras serían, podemos utilizar desde suero, plasma, heces, según el antígeno o anticuerpo buscado. Las variantes pues va a depender si es ELISA directa, indirecta, sándwich
o de tipo competitivo, la ELISA de antígeno en S y de anticuerpo en suero. Entonces, en este caso, vemos que podemos utilizar S para buscar el antígeno o el parásito como tal. Algunos parásitos que nosotros podemos encontrar de uso común que vamos a ver que se utilizan mucho es estrongiloides estercolares. En la fase migratoria también este puede dar positivo. En este caso, dependiendo de lo que es la ELISA, si es cualitativa o cuantitativa, nos va a decir la presencia de manera cuantitativa o cualitativa, la presencia o ausencia de parásitos. Vamos a ver a Ascaris lumbricoides, que va a ser la detección de inmunoglobulina tipo IgG en infecciones masivas, cuando ya se ha hecho larva migrans y ha migrado fuera de lo que es el intestino como tal. Y vamos a ver Trichinella spiralis en la fase intestinal temprana, cuando todavía no ha llegado invasión tisular. Esto es bastante bueno, ya que en estos casos, como la ELISA es tan sensible y específica, nos ayuda a detectar de manera temprana y oportuna pues infecciones que para que no se desarrollen en una parte más crónica como tal. Y aquí vemos algunos ejemplos de lo que son los parásitos. Ahora vamos a pasar con otra técnica también de tipo inmunológico, que son las pruebas rápidas. Creo que esto es lo más normalizado que nosotros vamos a tener dentro de los laboratorios que son un poco más pequeños, menos demandantes, que son inmunoensayos cromatográficos o de tipo TIRA, que son asociados muchas veces al test de embarazo, que es lo que proporcionan los cassettes. Vamos a ver que estos pueden detectar antígenos o anticuerpos. Estos son mucho más sencillos, la aplicabilidad es mucho más sencilla a estar haciendo una ELISA, que es mucho más compleja, a simplemente hacer una prueba rápida que nos va a decir la ausencia o presencia de algún enteroparásito que nosotros buscamos encontrar. Lastimosamente, una de las desventajas que puede tener estas pruebas es una baja sensibilidad o que puede salir dañada por lo que es la casa del fabricante. Otra cosa es que solo nos dice de manera cualitativa la presencia o ausencia. Dos casitas si es positivo, una si es negativo. Entonces, en estos casos que nosotros queramos medir la presencia o la carga parasitaria, dependiendo la gravedad de la enfermedad, no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, vamos a poder decirle al clínico que el paciente está pasando por lo que es una infección parasitaria. Vamos a ver que en estas también pues involucramos anticuerpos marcados con el oro coloidal o látex, todo dependerá de cómo venga la prueba. La muestra, según nosotros lo que tengamos que utilizar, vamos a ver que vamos a utilizar muchas veces un buffer para ver una capilaridad generando unas bandas visibles donde vamos a ver si el test es positivo o negativo. Pues no requiere un equipo especializado, pero ojo aquí, tiene que tener mucha perspicacia el personal que le esté realizando, o sea, el técnico microbiólogo, porque a veces tienen a hacer unos positivos bien suaves donde las bandas no se coloreen al 100%, sino que son un poco más tenues. En esta parte podríamos pasar como un falso negativo a alguna prueba cuando en realidad está positivo. Por nosotros es de fácil transporte, podemos utilizarlo en lo que son visitas de campo o en zonas rurales. Y el resultado pues cualitativo. Vamos a ver la aplicación de las que son las pruebas rápidas en parásitos intestinales. La importancia pues una detección inherentemente rápida, ya sea en visitas de campo, en clínicas rurales también que no tengamos pues equipos especializados como sería un lector de lista o no tengamos la experiencia en algunos casos que en muchos lugares pues no tienen el equipamiento para ese tipo de pruebas más complejas. Pues aquí las muestras pues no cambian mucho ese suero o sangre. Por lo general se utilizan lo que son heces diluidas con o algún buffer que nos esté entregando lo que es el fabricante. Muchos parásitos intestinales detectados en lo que son zonas rurales que a nosotros nos interesa, pues vamos a ver Giardia, vamos a ver Entamoeba histolítica, Cryptosporidium y por lo general todo tipo de ameba que pueda estar afectando lo que es el paciente. Vamos a ver que estas por lo general son útiles en lo que son brotes o emergencias epidemiológicas en el caso de estos parásitos. Que necesiten que sea una rápida detección, que nosotros tengamos que cuantificar cuántos pacientes estén llegando, por lo general, enfermos. De ahí nosotros podríamos acudir a una técnica un poco más compleja en la que podamos cuantificar de manera un poco más
directa con una metodología como lo que es ELISA. Esto por lo general nosotros se utiliza mucho para lo que son complementar estudios epidemiológicos y también dar un resultado clínico. Vamos a ver otra técnica inmunológica que es la hemaglutinación, la cual esta es una técnica basada en la utilización de lo que son eritrocitos sensibilizados con lo que es el antígeno como tal que nosotros podamos estar buscando. Si hay anticuerpos en la muestra, vamos a ver agregados visibles o lo que son pequeños formaciones de lo que son redes de anticuerpos y antígenos. Esto por lo general nosotros vamos a ver a lo largo de los laboratorios que generalmente se realizan en microplacas. Obviamente en muchos de esos laboratorios que utilizan este tipo de técnica como la hemaglutinación, vamos a ver que también hay equipos automatizados que lo pueden hacer de manera in vitro, evitando el uso de las microplacas y de preparación de lo que son eritrocitos sensibilizados, porque hay que tener en cuenta, tenemos que tener una gran variedad de eritrocitos sensibilizados con diferentes tipos de antígenos cuando nosotros vamos a querer hacer una prueba, dependiendo de cuál enteroparásito se esté sospechando. Vamos a ver que esto es una lectura visual, es la presencia o ausencia de aglutinación. Nosotros podemos no cuantificar, más sin embargo podemos medir según la dilución que nosotros tengamos para ver cómo está la presencia del paciente, la presencia de los enteroparásitos dentro de lo que es el paciente. Vemos que es una técnica pues sencilla y económica con materiales que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es el laboratorio, más si el laboratorio cuenta con la parte de banco de sangre, podemos tener eritrocitos disponibles para hacer estos sensibilizados con los diferentes tipos de antígenos que nosotros buscamos. Esta puede ser directa o indirecta, así como la ELISA, podemos buscar presencia de antígenos o de anticuerpos. Más sin embargo, como lo mencioné anteriormente, más económica, no necesitamos directamente de un lector de ELISA, pero más sin embargo, para trabajos de campos es bien complicado, ya que necesitaríamos tener los diferentes tipos de eritrocitos, el ambiente de trabajo, es un poco más complejo al momento de utilizar en trabajos de campo. La hemaglutinación en la aplicación de parásitos intestinales. Ok, vamos a ver la importancia. Es meramente útil para el diagnóstico serológico de lo que son los diferentes tipos de parásitos. Vamos a ver que las muestras aquí cambian. Aquí solo podemos utilizar suero o plasma, dependiendo la naturaleza de la hemaglutinación, si es directa o indirecta. Vamos a ver que los parásitos en los que nosotros vamos a encontrar, pues vamos a ver que generalmente también histolítica. Una técnica indirecta, a ver si hay anticuerpos. No si está el parásito como tal de manera inherente. Vamos a ver que vamos a ver un menor uso actual por las técnicas más modernas. Más sin embargo, si el laboratorio no cuenta con esas técnicas modernas, muchas veces nosotros vamos a ver la aplicabilidad de la hemaglutinación. Vamos a ver que por lo general va a requerir un cuidado mayor, un mayor entrenamiento y experiencia para la interpretación de posibles falsos positivos, ya que algunos se pueden tomar como que realmente esté positivo en la dilución o no. Entonces, hay que tener bastante experiencia y cuidado. Vamos a ver que esto es bastante útil cuando se requiere de una detección indirecta por falta de evidencia en heces. Entonces, esto bastante a una aplicabilidad bastante grande. Y aquí como vemos en uno de los ejemplos de las diapositivas, aquí vemos lo que son, vamos a ver que es de suma importancia siempre montar nuestros controles positivos y nuestros controles negativos. Aquí vemos nuestros controles positivos donde vemos las redes de anticuerpos que se están formando, la aglutinación como tal. Aquí vemos el control negativo donde no hay aglutinación alguna, solo se forma lo que es el punto de los eritrocitos sensibilizados más sin embargo no hay presencia de lo que es parásito. Aquí vemos la muestra del paciente y aquí vemos que está positivo, está en una dilución 1 en 32. Quiere decir que la carga parasitaria es bastante grande. Y aquí vemos por lo que son ejemplos, por lo generalmente para el parásito más utilizado, que es la ameba histolítica. Por último, vamos a pasar a la técnica de Western Blot, el fundamento general como tal de lo que es esta técnica. Vamos a ver que esta es mucho más sensible, mucho más específica y mucho más costosa de adquirir y de adquirir esta experiencia técnica al momento de estarla realizando con lo que es el Western Blot en el caso de detección de parásitos de enteroparásitos.
Pues vamos a ver que se trata de una separación de proteínas por electroforesis en gel, normalmente utilizado. Vamos a ver que en este se utiliza una membrana para la detección de anticuerpos específicos que el enteroparásito de la infección esté causando. Eso por lo generalmente nosotros vamos a utilizar quimioluminiscencia o algún tipo de coloración para poder realizar lo que es la cuantificación, dependiendo del peso de las proteínas que nosotros tengamos, y así dar un resultado óptimo. Vamos a ver una alta especificidad en esta técnica, muy utilizada en laboratorios de referencia o de investigación para este tipo de detección. Vamos a ver que va a confirmar de manera inherente, o sea, que es verdad o es verdad, la presencia de anticuerpos contra las proteínas del parásito que nosotros estemos buscando. Esto pues requiere laboratorios con experiencia y especializados y que tengan los materiales necesarios. Esto por lo general, como lo había mencionado anteriormente, se puede utilizar para el diagnóstico clínico. Perfectamente que sí. Pero por lo general se usa más en la área de investigación o confirmación diagnóstica. Si el médico quiere lo que es un dato un poco más especializado dependiendo del estado del paciente. Vamos a ver en nuestro esquema, pues nosotros tenemos el gel de policramida, para electroforesis, vamos a ver lo que es la muestra, que puede ser suero, vamos a ver la extracción de las proteínas totales, la colocación de los dos polos en el gel de electroforesis, la separación de las proteínas como tal, vamos a ver la transferencia a la membrana, vamos a ver la separación otra vez como tal, vamos a ver las proteínas en la membrana. Esto por lo generalmente vamos a también a ver la detección de la proteína con los anticuerpos marcados. Luego, de una manera automatizada, se puede hacer también de manera manual, la visualización mediante un equipo que nos dé el análisis de los datos como resultado final, dependiendo de la separación de las proteínas que nosotros tengamos en lo que es el Western blot. Muy importante saber que nos va a hacer la detección sí o sí. Aquí nos evitamos los falsos negativos o los falsos positivos que pueda estar cercano a lo que es esta metodología. Ahora vamos a pasar a lo que es la aplicación. Por lo general, la importancia de esta prueba son confirmatorios. Esto es un método de referencia en que nosotros podemos confirmar las pruebas serológicas de menor rango, de menor sensibilidad o especificidad para buscar anticuerpos específicos contra los diferentes tipos de parásitos que nosotros estemos enfrentando. Por lo general, las muestras, otra vez aquí cambia, ya no podemos utilizar lo que son heces, ya son métodos indirectos, en el que nosotros vamos a utilizar por lo general suero o plasma va a ser la muestra ideal para esos casos. Los parásitos, por lo generalmente detectados en el caso de estudios o que nosotros estemos buscando el nivel de prevalencia, a nivel de casos epidemiológicos, va a ser también histolítica, estrongiloides estercolaris, triquinella spiralis. Vamos a ver también la presencia de Taenia solium en la fase intestinales temprana para ver un control serológico dependiendo de lo que nosotros hayamos encontrado previamente en lo que es más que todo ensayos de investigación. Vamos a ver que este también va a ser una detección óptima frente a las proteínas específicas del parásito. Aquí no hay esta línea gris en la que nosotros podamos encontrar falsos negativos, falsos positivos. Ahora más sin embargo, también hay que tener en cuenta que para realizar este tipo de técnicas nosotros tenemos que estar bastante entrenados en el aspecto de la utilización de este tipo, ya que entre mayor sea la sensibilidad y especificidad, más difícil va a ser la técnica como tal, más va a dedicar tiempo en el momento que usted la esté realizando y va a ser un poco más demandante con respecto al cuidado que usted debe tener y los pasos críticos que la prueba requiera como tal. Como lo dije, es una prueba muy ventajosa, es altamente específico y útiles en confirmaciones de pruebas serológicas como tal. Como conclusión, vamos a observar que todas las pruebas de tipo inmunológico anteriormente mencionadas, como lo que es la ELISA, las pruebas rápidas, la hemaglutinación, el Western blot, que vienen desde pruebas un poco menos complejas hasta pruebas que tienen una mayor complejidad, vamos a ver que estas son herramientas totalmente fundamentales en la detección y que son importantes de realizar al momento de que nosotros tengamos lo que son, pues, la ausencia de lo que es el parásito como por lo general en lo que es el examen general de heces.
ya que por lo general el examen general de ese pues lleva mucho lo que son un porcentaje alto de error al momento de lo que es el microscopista que está revisando la muestra, pues se pueden pasar por alto lo que son algunas estructuras por los métodos tradicionales. Esto en caso de que nosotros pongamos tener esta cierta limitación que no estemos realmente entrenados en el área. Estas técnicas vienen a sustituir, no a sustituir como tal, pero sí a favorecer y a ofrecer una mayor sensibilidad, especificidad, que nos va a permitir detectar en infecciones activas o pasadas, que el paciente ya haya pasado, dependiendo de cómo esté en las partes cuantitativas, a ver si el paciente ya ha pasado por una infección previa a lo que es el parásito o esté enfrentando a una nueva, o como lo mencioné, que tal vez el microscopista que esté encargado, o sea, microbiólogo técnico, pase por alto este tipo de infecciones o la presencia de estructura de los diferentes tipos de parásitos, el repertorio que tenemos nosotros, más la prevalencia que por lo generalmente incide en Honduras. Es bastante importante hacer o tener el entrenamiento para ver estas tipos de parásitos en lo que son los pacientes. También vamos a ver que nos va a facilitar un diagnóstico en pacientes asintomáticos o que tengan baja carga parasitaria, que realmente ni siquiera se vea reflejado en un hemograma al momento de tener una carga parasitaria muy baja, que los eosinófilos no estén muy altos. Vamos a ver que su aplicabilidad en los distintos tipos de muestras como heces, suero, y vamos a ver la capacidad de adaptación en entornos clínicos de estos diferentes tipos de pruebas, pues, como lo mencioné anteriormente, pues todo tiene su nivel de dificultad. Vemos desde pruebas rápidas, que son una aplicabilidad un poco rápida, que nos da un repertorio mucho más amplio de dónde pueden ser utilizadas, hasta pruebas más complejas como es el Western Blot, en el que nosotros vemos la complejidad y que por lo general se usa para la confirmación de pruebas serológicas, por lo general de los diferentes enteroparásitos. Ok, esto ha sido todo. Les agradezco mucho por la presencia de ustedes, por escuchar lo que es esta presentación de las técnicas inmunológicas utilizadas en lo que es la parte de parasitología para la detección de enteroparásitos. Vemos la importancia y eficacia y la facilidad que nosotros podemos obtener al momento de un diagnóstico mucho más sensible, mucho más específico. Más sin embargo, aunque mi tema es hablar de técnicas inmunológicas, también hay que tener en cuenta y recordar, hay que tener expertise en los métodos tradicionales. El método tradicional siempre va a ser en el que un microbiólogo técnico personal de laboratorio se enfrente. Eso hay que tener bastante expertise, hacer un recordatorio, seguir estudiando, seguir preparándonos a ver si hay cambios morfológicos en lo que es los nombres de los pacientes. Eso nos va a ayudar bastante para ser mejores microbiólogos. Les agradezco mucho. Y esto ha sido todo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches a cada uno de ustedes que están presentes el día de hoy. Mi nombre es César Gutiérrez y el día de hoy les vengo a presentar las técnicas de biología molecular para el diagnóstico de enteroparásitos. Así que vamos a ello. Como una breve introducción acerca de las técnicas de biología molecular, tenemos que la biología molecular ha revolucionado el diagnóstico parasitológico al permitir la detección directa del material genético del parásito. Si hacemos énfasis en cómo funciona una técnica de biología molecular, esta hace uso de dos principales sustancias, el ADN o el ARN. La mayoría de las técnicas de biología molecular utilizan ADN complementario, así que las que usan ARN suelen ser principalmente RT-PCR, que más adelante vamos a ver cómo funciona. Pero en sí la base de todas las técnicas de biología molecular es que trabajan con genoma, trabajan con ADN, trabajan con ARN o con alguna parte de la carga, de la carga genética del parásito que nosotros vayamos a investigar o de cualquier tipo de otro de microorganismo o de cualquier tipo de otra cosa que contenga que tenga genes, que tenga genética, por decirlo así. Esto es muy bueno porque aumenta bastante la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas. Son bastante sensibles y específicas. Y estas herramientas superan la dependencia de morfología microscópica y permiten identificar infecciones activas, mixtas o crónicas. No importa si es aguda, crónica o si se encuentra una mixta o una confección en el paciente,
Con las técnicas de biología molecular podemos detectarlo porque es altamente específica y altamente sensible, o sea que nos ayuda bastante con ese tipo de enfermedades que suelen ser un poco tardadas para diagnosticar. Y entre las más utilizadas tenemos a la RT-PCR, la AM, PCR múltiple y la secuenciación de ADN, que son las que nosotros vamos a ver en este video. Una de las primeras técnicas de biología molecular que vamos a desglosar es la PCR-RT o PCR transcriptasa reversa. Esta es prácticamente como funciona como una PCR convencional, con la distinción de que la RT-PCR puede utilizar ARN del microorganismo que nosotros nos interesa, en este caso del entoparásito que nosotros estamos investigando. En el dado caso que esto suele ser mucho más funcional cuando estamos investigando genes activos de la infección que el entoparásito está haciendo. Es por eso de que es una de las principales utilidades que tiene esta técnica. Y al utilizar la transcriptasa reversa, agarra el ARN y lo transforma en ADN complementario para después funcionar como una PCR convencional, amplificándolo en tiempo real usando fluorescencia para la detección de los genomas que a nosotros nos interesan. Esto permite detectar los genes expresados por el parásito, indicando en la infección activa. Es realmente sensible y útil en casos crónicos o con baja carga parasitaria, así que estas son una de sus aplicaciones en aquellas infecciones crónicas o que tienen una baja carga parasitaria. El RT-PCR puede detectarlo sin ningún problema debido a su alta sensibilidad y especificidad en infecciones que son activas o que tienen una baja carga. Es una herramienta estándar para monitoreo, diagnóstico y seguimiento terapéutico en infecciones, específicamente en muchos tipos de infecciones, pero es muy útil en el diagnóstico de infecciones de enteroparásitos. Debido a lo que ya hemos visto anteriormente, la RT-PCR tiene una gran variedad de aplicaciones, ya sea como técnica confirmatoria en infecciones crónicas y subclínicas, en diferentes tipos de muestras, ya sean heces frescas o preservadas o diferentes tipos de muestras, ya que hacer una técnica de biología molecular tiene la capacidad de detectar genes en diferentes tipos de muestras, ya sean heces o muestras extraintestinales, como por ejemplo podría llegar a ser esputo también, una biopsia, etcétera. Algunos de los enteroparásitos que puede llegar a identificar, por ejemplo, Giardia duodenalis, Entamoeba histolítica y Cryptosporidium, por dar algunos ejemplos. Es altamente sensible para ARN en parásitos activos y es útil en pacientes inmunocomprometidos, usados en hospitales y en laboratorios de referencia. Eso sí, este tipo de técnicas suele ser bastante costosas y no es de fácil acceso para aquellos laboratorios que no tienen una capacidad estandarizada para aplicar este tipo de técnicas de biología molecular. Siguiendo con las técnicas de biología molecular, tenemos la técnica LAM, el cual es una técnica que amplifica el ADN a temperatura constante, lo cual nos ayuda evitando el uso de termocicladores, que la mayoría de laboratorios que no tienen la capacidad tecnológica para contenerlos no podría realizar una PCR convencional debido a este inconveniente. Pero la técnica LAM, a utilizarse a temperatura constante, puede utilizarse en zonas de difícil acceso como zonas rurales y en aquellos laboratorios que tienen menos capacidad tecnológica, lo cual es una gran ventaja y hace su uso fácil en entornos de bajos recursos, en zonas de campo y proporciona resultados rápidos en menos de una hora. Su bajo costo lo convierte en una herramienta accesible para programas comunitarios y campañas en salud pública, lo cual es indispensable cuando hablamos de enteroparásitos, debido a que uno de los mayores factores de riesgo son aquellas personas que se encuentran en zonas rurales y de poco acceso a tecnologías y servicios sanitarios. Algunas de las aplicaciones que tiene la técnica de LAM es que puede ser útil en las zonas rurales anteriormente mencionados, lo cual en aquellas expediciones de campo, en aquellas campañas de campo, en donde vayamos a hacer algún tipo de intervención, ya sea médica o de investigación microbiológica, como herramienta de tamizaje, debido a que esta prueba el carácter de ella es de carácter cualitativo, positivo, negativo y hasta ahí. Pueden haber casos donde podemos ver en el centro de la imagen como sospechoso, lo cual la prueba se basa
pueden ser por turbidez o por colores, lo cual son resultados meramente cualitativos. Así que en esta prueba, al ser cualitativa, se usa como de manera de tamizaje y posteriormente se podría confirmar con técnicas aún más sensibles y específicas que sean ya confirmatorias. Ejemplo de enteroparásitos son los que tenemos en pantalla, como Strongyloides stercoralis, por dar un ejemplo. Una de las técnicas en biología molecular más utilizadas es la PCR múltiple. Por su mismo nombre lo dice, PCR múltiple o multiplex permite identificar varios tipos de parásitos, en este caso en una sola reacción, ahorrando tiempo y recursos valiosos. Utiliza múltiples pares de primer, que los primer, como ya lo hemos mencionado, son aquellos proteínas especializadas en generar la síntesis de proteínas de una cadena específica de ADN, lo cual es ideal para poder diagnosticar y conocer múltiples infecciones y coinfecciones, lo cual es súper importante en el estudio, por ejemplo, poblacional y así poder diagnosticar en combo. Es recomendable que la PCR múltiplex se estandarice en los lugares donde se vaya a implementar. Por ejemplo, si identifica cuatro tipos de agentes etiológicos, pueden ser agentes etiológicos de prevalencia, por ejemplo, yardiasis, amebiasis, estrongiloides calculares, por dar un ejemplo, que pueden utilizarse en combo para atomizar una población grande en una zona determinada, lo cual es una gran ventaja. Debido a la capacidad de la PCR multiplex de poder identificar varios tipos de agentes etiológicos, en este caso enteroparásitos, tiene la capacidad de detectar, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus y Yardi intestinales, por dar ciertos ejemplos. Es de alta sensibilidad para infecciones mixtas, ideal para un tamizaje masivo de una población, así poder investigar y hacer también datos epidemiológicos en zonas predeterminadas, y así poder generar una investigación que genere un proyecto de intervención para disminuir las infecciones de este tipo de enteroparásitos, lo cual es una gran ayuda cuando se trate de una gran carga de trabajo y es una gran ayuda en la salud pública para la población. Siguiendo con las técnicas de biología molecular que se utilizan habitualmente, tenemos a la secuenciación del ADN. La secuenciación de ADN permite conocer el orden exacto de nucleótidos del ADN de un parásito. Técnicas como Sanger y NGS se usan para identificar variantes genéticas o mutaciones. Esto es esencial para mejorar la trazabilidad de brotes epidemiológicos, aquellos parásitos que tienen ya genes de resistencia a los antiparasitarios. También es importante porque así podemos detectar aquellos agentes parásitos que tienen la capacidad de mutar y generar resistencia a los antiparasitarios actuales. Tal es el caso como por ejemplo de leishmaniasis y malaria, que pueden tener cierto tipo de resistencia a fármacos, lo cual es ideal para identificar qué genes son esos que les brindan la capacidad de generar resistencia a estos fármacos. También podemos investigar genes de virulencia que permitan poder identificar aquellos parásitos que tienen más capacidad de ser potencialmente epidémicos en ciertas zonas del país, lo cual es sumamente esencial. Por eso es que la secuenciación de ADN, al ser tan sensible y específica, nos puede ayudar a detectar esos tipos de genes con las capacidades especiales que le brindan a los parásitos. Tal y como lo hemos mencionado anteriormente, la secuenciación de ADN tiene una gran importancia en la caracterización genética y tipificación de especies en diferentes tipos de muestras, heces, biopsias, intestinales, cultivos, esputos, etc. Debido a que son técnicas moleculares, se pueden utilizar diferentes tipos de muestras. Pueden ser parásitos como Blastocitis, Cryptosporidium, Giardia inguinale, entre otros. Eso permite estudios de diversidad genética, identificando mutaciones de resistencia. Una de las principales aplicaciones de detectar genes que generen resistencia a fármacos, en este caso antiparasitarios. Una vez que hemos visto ya la gran mayoría de técnicas de biología molecular de importancia habitual, tenemos como conclusión que las técnicas de biología molecular han mejorado significativamente el diagnóstico de parásitos intestinales por la alta sensibilidad, especificidad y rapidez.
Su capacidad de detectar infecciones en fase tempranas o en pacientes con baja carga parasitaria les hace herramientas clave tanto en clínica como en investigación. Además, permiten una vigilancia genómica, seguimiento terapéutico, dar un mejor seguimiento terapéutico a los pacientes y generar controles epidemiológicos más eficaces. La incorporación de estas técnicas en diferentes niveles de atención es esencial para mejorar el abordaje integral de estas enfermedades. Aquí hago presente la bibliografía utilizada en el desarrollo de todas las diapositivas presentadas. Muchas gracias por la atención que me han brindado. Espero que tengan un buen día. Nos vemos. Buen día, doctora Esli y compañeros. Mi nombre es Lenis Triminio y yo hablaré sobre la proteómica como técnica diagnóstica para enteroparásitos. Bueno, para definir qué es la proteómica necesitamos definir primeramente qué es el proteoma. Y es que el proteoma es un conjunto de proteínas expresadas por un organismo o por una parte de él, por ejemplo un tejido, y se expresan en un momento dado. Y este tiene un carácter dinámico, ya que la expresión de proteínas cambia en diferentes etapas del ciclo celular y también cambia en respuesta a las acciones externas, ya que las proteínas son los principales catalizadores, elementos estructurales, también mensajeros de señalización y máquinas moleculares de los tejidos biológicos. Los estudios proteómicos pueden proporcionar información clínica relevante. Las proteínas pueden utilizarse como biomarcadores de tejidos, tipos celulares, etapas de desarrollo y enfermedades, así como posibles dianas para el descubrimiento de nuevos fármacos y enfoques terapéuticos. Entonces, la proteómica es una rama de la biología molecular que estudia a nivel global las proteínas de un organismo, también cómo se regulan sus funciones y su expresión. Comprende tanto las técnicas para el estudio de las proteínas expresadas como las aplicaciones de estas técnicas al análisis de problemas biológicos. ¿Cuál es el fundamento de la proteómica? Bueno, el fundamento se basa en la identificación, la caracterización y la cuantificación de las proteínas presentes en un tejido, órgano u organismo. Entonces, primero se basa en la extracción. Se extraen las proteínas de muestras biológicas como células, de tejidos o fluidos corporales. Para preservar su integridad se utiliza el tapón de lisis. En el fraccionamiento y la separación, las muestras de proteínas pueden ser demasiado complejas para su análisis directo, por lo que es necesario separarlas. Esto se logra mediante técnicas como la electroforesis en gel y la cromatografía. En el paso de identificación, una vez separadas las proteínas, se utilizan técnicas como la espectrometría de masas para determinar qué proteínas están presentes y en qué cantidad. Caracterización. Además, es importante caracterizar las proteínas para comprender su estructura, función y las posibles modificaciones posttransduccionales. Para ello se utilizan técnicas como la cristalografía de rayos X, la resonancia magnética nuclear y la espectroscopía de fluorescencia. En el análisis de interacciones proteína-proteína, las proteínas rara vez actúan solas, así que es importante comprender sus interacciones con otras proteínas. Esto se logra mediante técnicas como la inmunoprecipitación, la cromatografía de afinidad y los ensayos de híbridos. Bioinformática. Con la ayuda de herramientas bioinformáticas podemos analizar las grandes cantidades de datos generados por las técnicas proteómicas. Sin la bioinformática no sería posible empezar a comprender los resultados obtenidos de estos procedimientos, ya que los volúmenes de datos que se generan son grandes, que resulta muy difícil sacar conclusiones con los métodos de análisis de datos tradicionales. Ahora hablaré sobre la espectrometría de masas, que es una técnica analítica que se utiliza en la proteómica para identificar y cuantificar las proteínas. Fundamento. Bueno, la espectrometría de masas se basa en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos esos iones, se separan de acuerdo con su masa y su carga, y finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado. La espectrometría de masas Malditov se ha considerado rápidamente como una técnica de referencia para la identificación de bacterias, de micobacterias y de hongos,
pero también ha demostrado utilidad potencial para la identificación de parásitos. En los últimos años se ha aplicado con buenos resultados a la identificación de protozoos, helmintos y artrópodos, aunque su utilización en el diagnóstico clínico de parásitos aún es escasa por la falta de rapidez que se requiere el diagnóstico. La muestra. Los pasos generales son, en primer lugar, recolección de muestra fresca de heces. Segundo, el enriquecimiento y la concentración. Concentrar los huevos, quistes y o quistes mediante técnicas como sedimentación o flotación. En tercer lugar, la lisis celular, con detergentes o ultrasonido para liberar las proteínas del parásito. En cuarto lugar, la extracción de proteínas usando solventes como ácido fórmico y acetonitrilo. En quinto paso es la aplicación de la placa MALDI, que se mezcla con una matriz, como el ácido sinápico. Esta matriz es un compuesto orgánico en polvo o en solución que absorbe la energía del láser y facilita la ionización suave de las moléculas grandes como las proteínas. Y el análisis del MALDI-TOF se genera el espectro de masas que se visualiza en un monitor adecuado, que usa un software que genera el espectro directamente. ¿Cuál es la importancia diagnóstico de la espectrometría de masas? Bueno, es que es útil para la identificación de proteínas específicas del parásito, a su vez la identificación de factores de virulencia y los mecanismos de evasión del sistema inmune. También es útil para identificar enzimas esenciales para la supervivencia del parásito y cribado de compuestos que interfieran con proteínas clave del parásito. Parásitos intestinales que pueden diagnosticarse con espectrometría de masas. Bueno, en primer lugar está Entamoeba histolítica. La proteómica permitió demostrar la relevancia funcional de la proteína EHCFLM25. Se ha establecido que esta proteína en Entamoeba histolítica es fundamental para la supervivencia de este parásito, ya que cuando es inhibida disminuye la capacidad para fagocitar eritrocitos y se acelera la proliferación del parásito que conlleva la muerte. De esta manera contribuye a la identificación de nuevos blancos moleculares que pueden ser útiles para el control de la amibiasis. En la imagen que está en la diapositiva se puede observar la detección de la expresión de la proteína EHCFLM25 mediante ensayo Western blot. Otro parásito que puede diagnosticarse es Giardia intestinalis. La proteómica demostró la relevancia funcional de las proteínas catepsina B de Giardia. Estos actúan como factores de virulencia que intervienen en muchos procesos del parásito, como la enquistación, la exquistación, interrupción de la función de la barrera intestinal, alteraciones del microbioma intestinal, etc. También se puede diagnosticar Cryptosporidium. Para desarrollar vacunas o inmunoterapia pasiva para la criptosporidiosis, es esencial identificar y caracterizar antígenos específicos que median la adhesión. Las proteínas complejas de superficie y apical, que se cree que median la adhesión e invasión de Cryptosporidium, incluyen las proteínas que podemos observar en la imagen, tales como la proteína CSL, GP900, TRAPC1, otras TRAP, la proteína CPA135, entre otras. Ahora hablaré sobre los biosensores, otra técnica analítica utilizada en la proteómica. Fundamento. Bueno, un biosensor es un dispositivo analítico que combina un componente biológico con un detector físico-químico. Este consiste en un bioreceptor sensor, un transductor y un detector con salida digital. El transductor reconoce el analito mediante una reacción y transforma la señal para traducir los cambios moleculares en una señal cuantificable. Los tipos de biosensores son electroquímicos, piezoeléctricos, ópticos, de fluorescencia, magnéticos, etc. Importancia diagnóstica de los biosensores es que aportan un diagnóstico rápido de enfermedades parasitarias. Son útiles para el estudio de interacciones proteína-parásito, también en el desarrollo de fármacos antiprotozoarios y en la monitorización de la resistencia a medicamentos.
Parásitos que pueden diagnosticarse mediante biosensores. Bueno, Yardia intestinalis puede identificarse mediante el antígeno GSA65. El tipo de biosensor utilizado es un biosensor electroquímico con oro. Entameba histolítica puede detectarse mediante la lectina GalNAc. El tipo de biosensor utilizado es un sensor óptico por resonancia. Cryptosporidium parvum puede identificarse mediante el antígeno CP23 y el tipo de biosensor utilizado es un biosensor fabricado en papel. Strongyloides estercoralis puede identificarse mediante proteínas de secreción y excreción y el tipo de biosensor utilizado es un biosensor con aptámeros fluorescentes. Conclusiones. Bueno, la proteómica representa una herramienta importante para el estudio de la composición proteica de los parásitos intestinales, permitiendo la identificación de proteínas específicas que actúan como biomarcadores útiles para el diagnóstico de virulencia o de resistencia. La espectrometría de masas, en especial la técnica como MALDI-TOF, ofrece un método sensible y específico para identificar parásitos a nivel molecular, incluso en muestras complejas como heces o tejidos, al analizar los perfiles proteicos característicos de estos parásitos. La aplicación de biosensores en el diagnóstico parasitario, especialmente los biosensores colorimétricos, los inmunosensores y dispositivos de tipo papel, ha abierto la posibilidad de desarrollar herramientas portátiles, económicas y de uso en campo, ideales para regiones con recursos limitados. Esta es la bibliografía que utilicé para mi presentación. Esta ha sido mi presentación sobre la proteómica como una técnica diagnóstica para enteroparásitos. Muchas gracias por su atención.